Gracias y paz, hermanos. Bueno, bienvenidos a esta escuela bíblica de cada domingo por la mañana. Vamos a continuar con nuestra serie de Éxodo. Nosotros aquí en la iglesia local estudiamos el libro de Éxodo, o por lo menos el Antiguo Testamento en el primer culto y el Nuevo Testamento en el siguiente. Aquí estamos estudiando Éxodo porque ya estudiamos Génesis y Job. Eso fueron unos 4 años estudiando esos dos libros. Y ahorita estamos con Éxodo, llevamos ya año y medio, creo. Ya perdí la cuenta, solo sé que llevamos 42 prédicas por la hoy. Y vamos en Éxodo 14. Vamos en Éxodo 14. La semana pasada expusimos la primera parte. Hoy vamos a seguir con la segunda parte a partir del verso 19. Éxodo 14 y 19. Ese segundo punto se titula Protegidos hacia la libertad. Bueno, no voy a hacer lectura porque la semana pasada leímos todo el capítulo. Entonces, siendo esta la segunda parte, vamos a comenzar en oración por eso. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, agradecidos por tu infinita bondad para con nosotros. Hoy nuevamente nos congregas con tu Espíritu para celebrar tu nombre y tus obras. Te pedimos, Señor Santo de Israel, que hallemos gracia a tus ojos por medio de Cristo Jesús, y que esos cultos, Señor, sean como olor fragante para ti. Bendícenos en esta escuela que vamos a hacer en tu nombre y estudiando tu palabra. Ilumínanos con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaré usando la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas. Bueno, Éxodo 14, verso 19. El mismo ángel que había comisionado a Moisés en la zarza ardiente en Horeb es el mismo que aquí está colocándose adelante, o más bien yendo delante del campamento. Acordémonos que la nube en el 13:21, Éxodo 13:21 nos decía que la nube iba con ellos en todo tiempo, en columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Pues bien, esa nube es la presencia especial de Dios, a propósito de nuestro tema de hoy, de la omnipresencia, ahorita más tardecito. Pero también esa presencia especial es Jesús mismo. Pues aquí Éxodo nos dice textualmente que se trata del ángel de Dios. Esa expresión ángel de Dios ya se había utilizado en Éxodo 3:2 para hablar del ángel de la zarza. Por lo tanto, ese ángel es Cristo. Es Cristo el que está en esa nube protegiendo a los israelitas. Éxodo 14:19. Pero en ese momento, acordémonos lo que está sucediendo. Los israelitas estaban en un lugar estratégico con el fin de incitar a que los egipcios vinieran tras ellos, lo cual efectivamente ocurre. El faraón piensa que los israelitas están encerrados y sale con toda su caballería a perseguirlos para hacerlos regresar a servirles. Dios hizo esto adrede, Él lo endureció y a la vez Dios mismo dirigió a los israelitas en ese punto preciso para que el faraón pensara eso. Vimos, este hombre viene con su caballería, el pueblo se acobarda al ver esa multitud que viene tras ellos, pero el Señor les brinda
consuelo a través de Moisés. Vamos acá ahora. El mar se abre y los israelitas, o más bien, cuando los israelitas ven que esta gente viene, el ángel estando con ellos y delante de ellos, se ubica en la parte de la retaguardia, es decir, detrás. ¿Para qué? Para colocarse como una separación entre los egipcios y los israelitas. Miremos el verso 20. Dice, el ángel se pasó a la retaguardia junto con la nube para ponerse entre ellos y los egipcios. Y miren esto que me parece impresionante. Su presencia, la presencia de Cristo, era nube y era tinieblas para ellos. Pero para los israelitas era luz. Impresionante. Es como si esa nube que estaba en los cielos, que emanaba esa luz, se hubiera hecho allá detrás de ellos y la parte que emana la luz siguiera alumbrándolos. O sea, Él siguió estando con ellos. Miremos un detallito para que aprendamos a interpretar correctamente la escritura. En Éxodo 14, 20 dice, o no, leámoslo el 19. Dice que el ángel se apartó, ¿cierto? Y recordemos 13, 22. 13, 22 dice, nunca se apartó. Entonces, aquellos que quieren leer siempre con un ojo crítico la escritura, encuentran contradicción. O sea, dice que nunca se apartó de ellos, pero se apartó. No, leámoslo de nuevo, verso 13, 22. Nunca se apartó, ¿qué? La nube de día, la nube de noche. Recordemos, en el día era para guardarlos del sol, de noche era para brindarles luz. La salida aquí, o el cruce del Mar Rojo, está siendo llevado a cabo ¿en qué momento? En la noche, tardísimo. Y aquí volvamos ahora sí al 14:20. La luz sigue estando para los israelitas. Así que efectivamente nunca se apartó. ¿Bien? El mismo beneficio y la misma protección sigue estando con ellos. No se apartó. ¿Ven? Lo que sucede es que a veces en nuestro lenguaje español se presta para ese tipo de malentendidos, para aquellos que leen la Biblia literalmente todo, pues verían esa contradicción, pero ya interpretándolo en contexto vemos que no. Verso 21. Moisés obedeció la orden de Dios. ¿Cuál era la orden? Sigan marchando. Sigan marchando, y más bien levanta tu mano, levanta la vara y extiende tu mano hacia el mar. ¿Se acuerdan que le había dicho eso? Cuando Moisés obedece, Yahvé hizo que el mar se retirara a través de un viento recio de oriente que duró toda la noche. Ese viento recio, hermanos, ¿no les recuerda algo que ya ha ocurrido? Anoten la cita. Éxodo 10:13. Miren cómo son las obras de Dios. Siempre están ideadas para el bien de los suyos, pero también para la humillación de los que no son suyos. En Éxodo 10:13, Dios había enviado un viento de oriente para traer las langostas. ¿Se acuerdan? La plaga de las langostas. Es decir, cuando esa gente iba en los caballos detrás de los israelitas y escucharon ese viento, tuvieron que haberse acordado de esa noche la plaga de las langostas. Pero ni aún así se retractaron, no recordaron, no se humillaron delante de Dios. Ahora, para los egipcios se supone que debía darles terror, pero para los israelitas ese viento era el sonido de que Dios estaba peleando por ellos. ¿Se dan cuenta?
Es la misma obra, pero para unos es esperanza y para otros es humillación. Versículo 21, las aguas del mar se dividieron. Ese viento recio que va toda la noche divide el mar. Verso 22, los israelitas pudieron entrar en seco. Bueno, tratemos de imaginarnos esa escena, hermanos. Estamos con miedo, porque hay una multitud entrenada para pelear, que viene tras de nosotros, con armas de máxima tecnología. Y tenemos enfrente un mar hondo que no todos sabemos nadar. ¿Dónde está el ganado, los niños, las mujeres embarazadas? Estamos encerrados. De repente el viento hace que el mar se abra, hace que el mar se abra. Aún así, ¿vamos a tener la confianza de cruzarlo? ¿Qué se requería para andar por ese mar? Fe. Hebreos 11:29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Se necesita fe, hermanos. Uno ve eso como una escena de película, ¡wow! Pero ahora imaginémonos nosotros pasándolo. Estamos mirando, hay una muralla de agua, hay una muralla de agua al otro lado. Eso es impresionante, eso es increíble. En cualquier momento se nos viene encima. Pero por medio de la fe pudieron cruzar con la esperanza que Dios los seguía cuidando. Se requería fe para pasar el mar rojo. Ese mar rojo para nosotros los cristianos simboliza el bautismo. Se supone que para entrar a las aguas del bautismo se necesita fe. Bueno, anoten esas citas bíblicas, Salmo 33:7 y 114:3. En esos textos el salmista recuerda cuando Dios dividió el mar rojo y era como tener dos muros de agua a su lado. Y leamos otro, leamos Salmo 77:16. Mire cómo le expresa Asaf poéticamente. Qué hermoso. Dice: te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Ay, qué hermoso. Es como si le estuviera dando, eso se llama prosopopeya, una figura literaria de español. Prosopopeya. Darle personalidad a los objetos inanimados. El agua te vio y se escondió. El agua te vio y se hizo a un lado. Eso es lo que está haciendo. No es que el agua, ¿cierto?, tenga ojos y demás. El agua te vio y huyó. Qué hermoso. Volvamos a Éxodo, verso 23. La caballería de los egipcios entró hasta la mitad del mar, porque iba a perseguirlos encarnizadamente. Antes de seguir adelante, quiero decir varias cosas. Primero, la palabra en la Biblia que cita, en el verso 21, dice así: mediante un poderoso viento abrasador, Yahvé hizo que el mar se estuviera retirando durante toda la noche. Sí, nos complementa un poquito más nuestra lectura.
Y por otro lado, la obra de Dios de endurecer a los egipcios fue tan radical que con todo y haber escuchado durante toda la noche el viento, haber visto la nube de Dios ahí defendiéndonos, aún así siguieron obstinados y se metieron hacia el mar, porque Dios los había endurecido. Versículo 24. Ya era madrugada. Y eso nos da otra deducción. Los israelitas tenían muchísimo miedo, ¿se acuerdan? Dios hasta utilizó el miedo para bien. Porque imagínense la multitud aterrada cruzando el Mar Rojo. Ahí no tienen tiempo para cruzarlo lento, ¿cierto? Van a cruzarlo de rapidez. Manteniendo el orden, por supuesto, pero van rápido. De tal forma que en tan solo unas 4 o 6 horas ya todo el gentío ya había pasado. Aún el miedo Dios lo usa para bien. Por eso cuando los israelitas entran, los egipcios entran, ya los israelitas han cruzado. Bueno, y cuando era ya madrugada, el Señor dice que en la nube los vio. Vio que esa gente iba tras su pueblo. Y dice, los trastornó gravemente. En la Biblia de las Américas eso significa que los confundió. Y en otras versiones dice que las llantas empezaron a no funcionar más. Como que se hubieran trabado, atascado. Y como ya ellos habían cruzado, versículo 26, Yahvé le dice a Moisés, extiende tu mano hacia el mar. Ya habiéndolo cruzado, extiende tu mano hacia el mar de nuevo. Como señal de que éstas se volvieran sobre los egipcios. Y así lo hizo Moisés. Impresionante. Esos 2 muros se cerraron, con todo y egipcios adentro. Versículo 27. Ya amanecía, cuando las aguas volvieron en toda su fuerza, y aunque los egipcios trataron de huir, Yahvé los derribó en medio del mar. Dios los derrotó al ejército más poderoso de esta época, siglo XV antes de Cristo. Verso 28. Las aguas cubrieron a todo el ejército que había entrado tras los israelitas. Y conste, no quedando ni uno solo. Nos da ese detalle para que no quede ni una duda de que ninguno sobrevivió. Anote estas citas bíblicas. Son textos paralelos que le invito a que lea en casa, en su devocional familiar, en la tarde o en la noche. Deuteronomio 11:4 y Salmo 106:11. Esos textos aprovéchenlos para en la tardecita o ahorita los lean juntos en familia para recordar lo que se enseñó en el culto. Y nosotros ahora leamos acá Salmo 78:53. Dice: el Santo de Israel los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los guió con seguridad. El miedo que tenía se volvió confianza por medio de la fe. En el mundo se habla de que la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? En Cristo nosotros decimos, el justo por la fe vivirá, porque la esperanza se sostiene sobre las bases de la fe.
Sigamos adelante, verso 30. Así salvó Yahvé a los israelitas de los egipcios. Versículo 31. Y ellos pudieron ver todo esto con sus propios ojos. Así que temieron al Señor y le creyeron a Él y a su siervo Moisés. Anote esta, Éxodo 4:31. En ese versículo, Dios le había prometido a Moisés que el pueblo le iba a creer. Dios le había prometido a Moisés, o más bien en ese texto, cuando Moisés le mostró las señales, ¿se acuerdan? Que metió su mano en el seno y salió la mano leprosa, cuando tiró la vara que se convirtió en serpiente. Cuando los israelitas vieron eso, creyeron y adoraron a Dios. Esa misma actitud la volvemos a ver acá. Esperemos que esa actitud les dure, ¿cierto? Bueno, voy a citar un comentarista, un erudito de hebreo, se llama Kei, abro comillas. Por esta manifestación de la omnipotencia de Yahvé, los israelitas discernirían no al milagroso libertador, sino también el santo juicio de los impíos, para que también pudieran crecer en el temor de Dios, así como en la fe. Cierro comillas. Exactamente. Ellos están cruzando, ¿cierto? Los impulsó el miedo por sobrevivir. Cuando ya están cruzando, Dios les quita el miedo para que crucen con seguridad. Y por medio de la fe pasen al otro lado. ¿Cierto? Cuando ellos llegan al otro lado y voltean a ver, y el agua mata a todo ese montón de gente malvada y perversa, al punto de que ven sus cadáveres llegar a la orilla, Dios les está enseñando dos cosas. Primero, lo más básico es, Dios pelea por ellos. Es su libertador. Pero segundo, y eso debía darles temor, pero un temor santo. Cuando Dios nos deja ver sus maravillas, no solamente es para darnos felicidad, gozo y alabanza, sino también para que crezcamos en temor de Él. Cuando ellos ven que Dios mata a los egipcios así, debían aprender que este Dios es santo. Y que si ellos vuelven a la impiedad, ese va a ser destino de ellos también. Ellos aprendieron también sobre la ira de Dios. Ahí estaban aprendiendo sobre el juicio de Dios, sobre la disciplina de Dios, de lo que ocurre contra aquellos que se tratan de enfrentar a Él. Entonces esa atención se las estaba dando el Señor a través de todo esto que está pasando acá. Leamos el Salmo 106, 8. Con base en este versículo podemos extraer una tercera aplicación, una tercera enseñanza. Dice: pero Jehová los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Dios hizo eso para su gloria. Tercera aplicación: cuando Dios hace obras a nuestro favor, nos responde, se glorifica Él. Si hay un plan para nuestra vida, si hay un propósito detrás de nuestra existencia, no es nuestra realización personal, sino es la sola gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Y esa liberación tiene ese propósito. Dios mostró su poder. Dios mostró su gloria. Y como les decía la semana pasada, esta escena inspiró muchísimos salmos, muchísimos versículos. Esto marcó la historia universal y el plan de redención también. ¿Qué fue lo único que el hombre tuvo que hacer? ¿Qué fue lo único que los israelitas tuvieron que hacer, hermanos?
El único papel que juega el hombre en su redención, igual que los israelitas, es el de ser espectadores de la gracia. Sigan caminando, sigan marchando a través de la fe, pasen el Mar Rojo. No tuvieron que hacer nada, no tuvieron que hacer un ritual, no tuvieron que declarar unas palabras, no tuvieron que desatar ángeles, no tuvieron que sacar espada para enfrentarse al enemigo, no hicieron nada, solo caminaron. Así ocurre con el cristiano. Contemplamos la gracia salvadora mientras caminamos en obediencia. Dios nos dijo que marchemos, marchemos. Caminemos en obediencia por la senda, por el peregrinaje hacia la Jerusalén celestial. En cambio, una persona que tiene un corazón inconverso le va a pasar como los egipcios. Porque para cruzar el Mar Rojo se requiere fe. Y como los egipcios no tienen fe, las aguas van a venir sobre ellos. El inconverso, el corazón de un inconverso, no podrá permanecer en la senda del cristiano, porque para cruzar el Mar Rojo se requiere fe viva, no fe fingida, no fe muerta. Hay personas que se van a apartar de Cristo, van a apostatar, van a volver a la impiedad. Pero no es que hayan perdido su salvación. Vemos que no tenían fe para poder seguir en ese peregrinaje. Este pueblo cruzó el mar por medio de la fe y aprendió temor de Dios. Pero este mismo pueblo luego va a pecar por apóstata, luego va a pecar por incredulidad. La fe no le alcanzó, porque esa fe en muchos casos, quizás la mayoría de ellos, era fingida. Era una fe que lo que hacía era exigir subsidios del cielo. Era una fe fingida que lo que hacía era pedir todo como exigiéndole a Dios. Y no tenían una fe para adorar a Dios en gratitud. Entonces, esto iba a servir como un ejemplo para la iglesia. Leamos 1 Corintios 10. Dice, en el 1, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, pudieron llegar a la iglesia, pudieron bautizarse, pudieron profesar fe, todos pasaron el mar. 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, quizás tomaron hasta la cena del Señor. Bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Cuál era? Cristo. Cristo la nube, Cristo la roca. Pero de los más de ellos, o sea que sí era la mayoría, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. 6. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos las codiciaron. No seamos idólatras como algunos de ellos. 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron. 10. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hermanos, todo eso no fue en vano. Había una razón detrás. Era que la iglesia del nuevo pacto, el Israel de Dios de ahora, no fuéramos a cometer los mismos errores del Israel del antiguo pacto.
de la iglesia del antiguo pacto. Entonces dense en cuenta, el cruce del Mar Rojo era un símbolo del bautizo. Ellos se bautizaron, los israelitas se bautizaron. Pero ni siquiera, eso también nos enseña entonces, que ni siquiera la señal externa del pacto es garantía de una fe genuina. Ni siquiera ya por bautizarnos ya, sí, ya eso es todo, ya cumplimos. Hermanos, quiera Dios soportarnos hasta llegar todos juntos al lugar celestial. Y que nuestra fe no sea una fe fingida, que solamente aparece cuando buscamos beneficios de Dios, sino que está ahí para adorarlo en todo tiempo. Gracias a la obra del Espíritu Santo y al recordar la obra de Jesús en nuestras vidas. Amén. ¿Tienen algunas preguntas? Tenemos un espacio de unos 15 minuticos para preguntas y respuestas. Tengo una pregunta reflexionando respecto a este pasaje maravilloso, y es el hecho de que pues, el Señor había escogido a Israel como su pueblo elegido, ¿no? Y lógico, lo sacó de la esclavitud, pero vemos que, digamos como la pregunta o la inquietud que tengo es por qué, un pueblo tan grande, prácticamente, podemos decir un 90% de ese pueblo tuvo una actitud con el pasar del tiempo de endurecer su corazón, viendo todas esas cosas tan espectaculares que lo asombran a uno, viendo los milagros y todas esas señales, porque en determinado momento cuando llegaron ya por de la tierra prometida, y esa generación que vio todas esas señales, creció. Porque si Dios no haya colocado en el corazón esa fe para ellos, en que eso era la muestra de que era el Dios verdadero y que era el que los iba a salvar, porque es como una inquietud, ¿no? Porque esa multitud en determinado momento pierde con esa fe, si es que podría ser así. Ajá. Bueno, nuestro hermano pregunta acerca de por qué no todos los redimidos de Egipto, a pesar de haber visto tantas señales, su fe no permaneció, ¿sí? Sino que quedaron en el camino. Bueno, hermano, realmente podríamos resolver esa pregunta de muchas maneras. Por un lado tenemos ahorita el texto de Corintios 10. Dios tenía un propósito, era el de dejar un precedente. Así como Dios endurecería el corazón de los egipcios para glorificarse, probablemente Dios endurecería a los israelitas para dejarnos estas lecciones a la iglesia. Segundo, Dios en su soberana gracia quiso enseñar que el ser humano es incapaz de ser salvado aunque vea las cosas más gloriosas que haya. Y con eso nos deja la lección de que la fe es un regalo del cielo. Porque aunque todos vieron todo lo que vieron, no todos tuvieron la misma actitud de fe de Caleb y de Josué. Otro lado, en Corintios 10, Pablo habla de que de la mayoría no se agradó, ¿no? Que algunos pecaron en esto, otros en esto, otros en esto, ¿cierto? Eso nos insinúa que tampoco significa que todo ese montón de gente ya dio al infierno. Muchos de ellos eran salvos, a pesar de sus caprichos y todas las cosas que hacían, porque era su pueblo y porque tenían fe para cruzar el mar. Entonces la salvación es por fe, así que muchos de ellos por medio de la fe fueron salvos. Pero acordémonos, por decir un ejemplo, cuando se dio el éxodo, acordémonos que con los israelitas venía gente de otras naciones. Eso quiere decir que ni siquiera todos los que estaban ahí eran israelitas. Eso también nos deja otra lección que Pablo entiende en Romanos 2 al 3. Y es que no todo el que es israelita de carne lo es en el corazón. Porque el verdadero judío es el que lo es por la fe. Por eso nosotros creemos que el Israel verdadero no es el de una bandera, sino es el de la fe de Cristo. ¿Sí? Entonces, todos esos eran como los propósitos detrás.
En mi Biblia. 16, 8. Salmos 16, 8. 106, 8. 106, 8. Bueno, ahí dice, pero él, ¿cierto? En el suyo dice, pero él. Pero él. Bueno. Eso ya tiene que ver con el tema de la editorial. En la opinión personal del servidor, las Biblias en su gran mayoría les hace falta ese detallito de colocar los pronombres personales que se refieren a Dios en mayúscula. Yo soy de los que, por ejemplo, cuando escribo su gloria, para mí ese su va con ese mayúsculo. Cuando, por ejemplo, uno escribe toda gloria para él, yo tengo que escribir eso con E mayúscula, no soy capaz de escribirlo con E minúscula. Las editoriales, la mayoría, no siguen eso. Por ejemplo, cuando yo digo, escribo tu alabanza, para mí ese tu va con T mayúscula. Todo, mejor dicho, todo pronombre que se refiere a Dios para mí va en mayúscula inicial. Me pareció curioso porque era la primera vez que lo veía así. Sí, pero pues en las versiones no pasa eso. Lo único que deja con mayúsculas son los nombres. O cuando un sustantivo tiene forma de título. Por ejemplo, cuando dice en Samuel, la gloria de Israel no mentirá. Entonces, como está hablando de Dios, ahí sí lo puso en mayúscula. Pero si no fuera por eso, hasta también lo pone en minúscula. Es algo que hubiera sido bueno que las nuevas versiones lo mejoraran. En la versión nueva del pastor, que digamos, puede aparecer en el Nuevo Testamento. No, tampoco. También aparece. También con minúscula. Pero no tiene que ver, nada que sea la Reina Valera de 60. No, porque Es realmente casi todas lo hacen, casi todas. Que yo recuerde, la única que trata como de hacerlo así con mayúsculas es la Peshitta. La Peshitta sí pone los pronombres en mayúscula, por lo menos la mayoría. Y no recuerdo otra, creo que hay otra versión, pero en ese momento no la recuerdo. Pastor, yo tengo una duda. Cuando ustedes hablaban que el pueblo de Dios son los israelitas y ahorita los que están ahorita, ¿ellos son salvos porque Dios así lo prometió o no todos? Yo siempre tengo una duda. Todos ahorita son salvos, así tengan el corazón, no sé, que no crean, no sé, ¿todavía son salvos por la promesa de Dios o no? Miremos la escritura, Romanos. Dos. Diecisiete. La pregunta es si los israelitas de etnia o de sangre fueron y son salvos por ser israelitas, a pesar de pues lo que sea que hagan, ¿no? Romanos 2:17 dice: tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. 21, enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se robas y robas. 24, está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por su culpa. Versículo 25, en verdad la circuncisión, o sea, la señal del judío, aprovecha, igual a la ley, pero si la transgredes, tu circuncisión es sin circuncisión.
26. En cambio, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, pues su incircuncisión es circuncisión. 27. El que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. ¿A ti quién es? El que tiene sobrenombre de judío. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Y el apóstol Pablo sigue desarrollando esa idea en Romanos 3, Romanos 4 también. Mire Romanos 3:30, ya cuando va concluyendo la idea. Dice, Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En otras palabras, solamente son justificados, o sea, son salvados aquellos que tienen fe salvadora, sea judío o no sea judío. Por lo tanto, los israelitas, tanto que estaban en la Biblia, si nos damos cuenta, en ninguna generación todos se salvaron, muchos se perdieron. ¿Por qué? Porque por ser israelita de sangre, eso no los hace salvos. Por nacer bajo el pacto, por nacer en una iglesia, ser hijo de padres cristianos, eso no garantiza. Lo mismo no garantizaba ser descendientes de Abraham, hijos de dos israelitas, papá y mamá judíos. Eso no salva, porque solo es por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios salva, como Dios es uno, ya vimos la simplicidad de Dios. Como Dios es uno, Él salva por la fe al judío y al no judío. El judío que es salvo lo es por la fe. Nosotros que no somos judíos, los gentiles, somos salvos por la fe. O sea, es siempre el mismo medio de salvación. Por lo tanto, el judío que no tiene fe está condenado igual que el gentil que no tiene fe. Así que por ser israelitas, por tener una bandera y vivir por allá en Jerusalén, eso no los hace salvos, y ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el de Israel, la iglesia redimida por Cristo y que está dispersa en todas las naciones y en todas las épocas. Porque es por solo fe. Eso es una implicación de la sola fe. Bueno, última pregunta. Por eso cuando dice fe salvadora, ¿qué distinción tiene con la fe? Cuando solamente debe haber veces te ha dicho fe salvadora. Buena pregunta. Nosotros en la iglesia local ya estudiamos el libro de Santiago y nosotros aprendimos esa expresión con él, con Santiago, porque Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Es decir, una fe que no tiene evidencias de amor fraternal, una fe que no tiene evidencias de perseverancia en Cristo, es una fe muerta. En cambio, la fe viva, en términos de Santiago, es aquella que persevera, que expresa amor fraternal, ¿sí? Esa es la fe salvadora. Así se le denominó en la Reforma. A la misma fe viva de la que habla Santiago se le dice fe salvadora. Es lo mismo. Son términos más teológicos que se vuelven tan comunes que hablamos de fe salvadora porque estamos implícitamente diciendo que hay una fe fingida, que hay una fe falsa, que hay una fe que no tiene frutos, que no es verdadera. ¿Sí? En cambio, la fe salvadora es la que lleva el fruto del Espíritu, todo, ¿sí? Todo lo demás, el arrepentimiento genuino. Es lo mismo cuando usted habla, por ejemplo, de la conversión genuina. Tiene que ver mucho con eso. La conversión, eso lo vamos a ver en el Ordo Salutis, a propósito del discipulado ahorita. La conversión es el resultado de la fe salvadora. Bueno, entonces vamos a tener un recesito, hermanos, vamos a compartir algo sencillito, y ahorita a las 10 seguimos con nuestro culto de adoración.
Gracias y Paz. Ahorita a las 10:30 tenemos nuestra predicación. Les invitamos a acompañarnos. Hoy va a ser sobre la omnipresencia de Dios. Pero gracias y Paz.